Además, las células nunca interfieren en el trabajo de otras células. Al crear un riñón, no forman de repente una oreja. Al crear cabello, no se lanzan súbitamente a hacer piel. No, las células crean el cuero cabelludo y esas mismas células crean el cabello. La única diferencia entre las células de la piel y las del cabello es el trabajo que realizan, segundo tras segundo, durante toda una vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor motivador e inspirador? ¿Un accidente? ¿Qué inteligencia organizadora puso en marcha todo el proceso de creación, desde el nivel más fundamental de formación de simples elementos a partir de partículas eléctricas libres en el espacio, hasta la combinación de elementos para formar sustancias químicas, la combinación correcta de sustancias específicas para formar una molécula viva, la combinación adecuada de moléculas vivas para hacer una célula viva, capaz de recibir alimentos, eliminar residuos, construir según especificaciones claras, desplazarse y sostener conscientemente este enorme edificio de la creación a lo largo de miles de millones de años? ¿Cuál es la fuerza motivadora que concibió y logró con éxito la evolución de entidades vivas dentro de los sistemas vivos, desarrollando miles de millones de maneras distintas de fertilizar las semillas de todo tipo, ya sean de plantas, insectos, reptiles, aves, animales o seres humanos, diseñando para cada uno un sistema inteligente de reproducción, adaptado a las condiciones climáticas y a la producción de vegetación en su entorno, con el fin de garantizar la supervivencia? ¿No es la supervivencia también una evidencia de una actividad con propósito inteligente? Al cumplirse esta gran hazaña de creatividad, ¿no deberíamos preguntarnos cómo es que cada especie viva tiene su propia manera única de engendrar y proteger a su descendencia de todo posible peligro hasta que sea capaz de sobrevivir por sí sola? ¿No es esto un amor activo por la creación en su forma más elevada? No se puede salir de este análisis sobre lo que la inteligencia humana tiene que decir respecto a los orígenes de la vida y la creatividad sin mencionar las importantísimas moléculas de ADN, de las cuales se dice que contienen el proyecto de todo organismo, ya sea una planta o un bebé. Estas moléculas de ADN dan instrucciones a las células, indicándoles que deben construir de acuerdo con los cromosomas depositados por la semilla. En lugar de inteligencia, la ciencia ha ofrecido las moléculas de ADN y las frágiles células de la materia como la fuente de existencia, su líder supremo, su director de creación, de quien toda la creación debe depender para sobrevivir. Contempla el glorioso ADN, Señor de tu creación. ¿De dónde obtuvieron las células de ADN sus poderes direccionales e inteligentes? La ciencia ya está satisfecha ahora que es capaz de explicar de manera razonable por qué las diversas especies de todo tipo se reproducen con tanta precisión y consistencia. La ciencia quiere que creas que vives en un universo puramente mecanicista, que el fenómeno de la evolución surge puramente de mutaciones casuales y de la supervivencia del más apto. Si estudias los diversos organismos de la creación y las múltiples y variadas actividades de especies relacionadas, ¿realmente puedes creer en un concepto materialista tan poco probable? No es una mera coincidencia que hoy en día varias personas creativas emprendan viajes difíciles para explorar, identificar y fotografiar los lugares donde viven las criaturas salvajes y las plantas silvestres, con el fin de permitir descubrir la inmensa inteligencia detrás de la creación. Te ves entretenido e instruido con un banquete de hechos y fotografías sobre las maravillas de tu universo. Durante mi tiempo en la Tierra, no tuve tales maravillas a las cuales referirme para enseñar a los judíos la verdad universal de la existencia. Solo contaba con los animales domésticos y las aves para usarlos como ejemplos de la maravillosa inventiva, inteligencia y conciencia evidentes en todo ser vivo. En ninguna parte del Evangelio está escrito que yo me refería al alto y poderoso Jehová como creador, como era la costumbre de los líderes judíos. No. Yo recurrí al campo, a las flores y a las aves, y traté de enseñar a mis compatriotas que estaban rodeados de una creación milagrosa y maravillosa. Hace 2000 años, en su dimensión, carecíamos del conocimiento científico actual para observar y explicar inteligentemente la actividad que yo llamaba el Padre en todo lo que lo rodeaba. Para descubrir su verdadera fuente del ser, te pido que evalúes la inimaginable e indescriptible complejidad y diversidad de trabajo intencional, claramente evidente en los pingüinos y los cerdos. ¿Puede la mente humana reproducir alguna de las actividades más básicas del sistema digestivo, por ejemplo, que rápidamente reúne las enzimas requeridas y las hormonas necesarias para la digestión? ¿Cómo puede la mente finita, incapaz de percibir claramente el verdadero proceso creativo gobernado por el conocimiento instintivo, atreverse a declarar explícitamente, desafiando toda contradicción, que comprende los verdaderos orígenes de la creación y las fuerzas que dieron forma a la existencia? ¡Qué arrogancia!
Estos hombres solo pueden pensar según lo que ven sus ojos. Veo la ignorancia científica actual con compasión amorosa, con cierto grado de diversión y con un gran deseo de pinchar su orgullo, pues mientras nadie cuestione su autosatisfacción y su posición de infalibilidad, el verdadero matrimonio entre las verdades eternas y el conocimiento científico humano no podrá ocurrir. Sin embargo, tendrán que hacerlo, o la evolución espiritual humana quedará paralizada. Los científicos tienen la mente excesivamente llena de conocimiento académico especializado, de fórmulas y ecuaciones aceptadas, y también tienen una gran necesidad de aprobación y reconocimiento dentro de la comunidad científica, lo que impide la penetración mística de inteligencias más elevadas. Pido a los lectores de estas cartas que formen una asociación para, en mi nombre, desafiar a la ciencia y preguntar, ¿en qué momento de la evolución del mundo material se percibió por primera vez la consciencia? Repito, y lo digo en serio, pregúntenle a un científico en qué momento de la evolución del mundo se percibe por primera vez la consciencia. ¿En la célula viva? Si la respuesta es la célula viva, pregunte si la consciencia ya era perceptible en las moléculas vivas que se combinaron para formar la célula, y si se envolvieron en una membrana tan inteligentemente diseñada que permitía el consumo de alimento seleccionado y la eliminación de residuos tóxicos. ¿Cómo reconocía el residuo tóxico? Y si se acepta que la consciencia podría estar presente en las moléculas vivas, ¿no sería necesario preguntar si las propiedades químicas que formaron una molécula viva no poseían en sí mismas la consciencia, que finalmente las impulsó y proyectó en una combinación viva para formar una molécula? Y habiendo retrocedido hasta este punto en los orígenes de la existencia, las propiedades químicas, aún sería necesario preguntar por qué la consciencia debería convertirse en una presencia viable solo dentro de las sustancias químicas. ¿Por qué no en los elementos donde la individualidad tomó forma por primera vez? Y si se acepta que estaría en los elementos, ¿por qué se debería negar que la conciencia impulse las partículas eléctricas para formar los elementos? ¿Es racional negar tal posibilidad? Y habiendo llegado a tal posibilidad, ¿no se debería ir más allá y preguntar de dónde proviene el electromagnetismo? ¿Cuál es la realidad de la electricidad, más allá de los intensos rayos de luz que ahora la ciencia describe como fotones y electrones? ¿Y cuál es la realidad del magnetismo más allá de las energías gemelas de atracción y repulsión, estos impulsos de energía que trajeron estabilidad y orden al caos? Pregunte a la ciencia, ¿de dónde proviene el electromagnetismo? ¿Qué es responsable de los pasos más básicos en la creación de un universo organizado y disciplinado, de una complejidad y diversidad imposibles de imaginar? Intentaré ahora explicar, con sus palabras, aquello que está más allá de las palabras y, en este momento, más allá de toda comprensión terrenal individualizada. Por esta razón, aunque el intelecto ayude al cerebro a comprender las realidades espirituales que estoy exponiendo, también crea una barrera para la verdadera percepción y experiencia espiritual. Por ello, considere las referencias a la dimensión universal final como simples proposiciones. Ideas, destellos de formas resumidas de conciencia de la realidad que existe detrás y dentro de su universo. Lleve cada una de estas ideas, una por una, a la meditación. Lo que estoy tratando de explicar está enteramente en la conciencia y es de la conciencia, sin parámetros ni fronteras. Si has evolucionado espiritualmente lo suficiente como para seguirme hasta aquí, más allá de las palabras, comenzarás a comprender espiritualmente todo lo que he intentado decir. Las palabras te guiarán hacia nuevas visiones del ser que se abrirán ante ti. Persevera. La luz, gradualmente, quizá de manera imperceptible, penetrará en tu mente y tendrás pequeñas aperturas de visión interior. Son muchos los que han experimentado un pequeño destello de visión interior, los que han sentido brevemente un toque de la conciencia divina y que, sin atreverse a seguir creyendo en el momento trascendental de su despertar, comenzaron a cuestionar, dudaron y finalmente disiparon el pequeño influjo de la conciencia divina. Cuida de no hacer lo mismo. La incredulidad te retrasará, te atrapará en el plano de la existencia material más de lo que puedes imaginar. Sea lo que se te haya dado, y que seas capaz de recibir, tómalo rápidamente y no dudes. La duda destruye el progreso firme, porque crea sus propias formas de conciencia, las cuales suprimirán e incluso erradicarán la visión interior que hayas alcanzado previamente. Por lo tanto, tu elección de pensamientos, convicción o incredulidad, duda o fe, construye o destruye tu progreso en la búsqueda de la verdad. Cualquier negación borra de tu conciencia el progreso que hayas conquistado. Además, cuanto más alto asciendas en la verdad espiritual, más poderosos se vuelven tus pensamientos. Por ello,
Crea y mantén firmemente tu propio impulso espiritual y no permitas que nadie interfiera y debilite ese impulso. Mantente firme en tus percepciones anteriores. En tiempos de duda, navega con pensamientos positivos utilizando afirmaciones iluminadoras, aferrándote a las orientaciones inspiradoras previas y recordando los momentos en que tus vibraciones de frecuencia de conciencia eran más elevadas. Usando la fuerza de voluntad y eligiendo afirmaciones que contengan pepitas de oro, de verdad espiritual, regresa una y otra vez a este nivel más alto de conciencia. No te rindas por pereza mental ante los altibajos de las energías espirituales de la conciencia, ni te conviertas en un sube y baja espiritual. Enfatizo fuertemente este peligro de autoobstrucción. Sé activamente consciente de ello. Si conoces algo de los relatos de mi vida en Palestina, recordarás que yo también experimenté los altibajos de la conciencia espiritual y que fue necesario retirarme a las colinas para orar, meditar y renovar mis fuerzas espirituales. Por lo tanto, comprende tus periodos áridos, pero no te entregues pasivamente a ellos, pues te llevarán a un cambio indeseable en tus actitudes y patrones mentales / emocionales. Recurre conscientemente a tu fuente del ser para recibir nueva fortaleza y elevar las frecuencias de tu conciencia, y así estas fases negativas se reducirán enormemente en fuerza y duración. Digo nuevamente, mantente atento a la manera en que usas tu mente. Permite que tu actividad mental sea siempre constructiva, para que contribuya a tu crecimiento espiritual y no sea un obstáculo continuo. Después de todo lo que se ha dicho anteriormente y tras haber dictado el resto de esta carta, el canal comenzó a cuestionar su posible recepción pública, porque le pareció demasiado pragmática para resultar atractiva a las personas acostumbradas a imaginar un poder magnífico, un ser, o algo totalmente diferente, que creó el universo. De hecho, hice muchos esfuerzos para describir la inmensidad del poder del cual provienen todas las cosas, pero, como dije, es imposible exponer en términos humanos la realidad de la fuente de su ser. Las almas espiritualmente evolucionadas, que han sido levemente inspiradas por la conciencia divina, relatan que la experiencia es completamente hermosa y gloriosa, e íntegramente inolvidable, aunque no plenamente descriptible en términos humanos. Esta experiencia mística es posible cuando las frecuencias vibratorias de la mente ya son elevadas y toda la conciencia está inundada con los rayos de la conciencia divina. Es un estado que involucra más los sentimientos que el intelecto y las células del cerebro. En esta situación, en la que debo inspirar la mente y las células cerebrales de mi canal con la descripción de la realidad de su fuente del ser, y ella debe interpretarla en palabras, debo tener cuidado de no interferir con demasiada fuerza en las frecuencias vibratorias de conciencia con las que están operando sus células cerebrales. Hubo momentos en los que seguir adelante fue peligroso, y por ello, interrumpí el funcionamiento de su computadora para romper el contacto. Antes de que comiencen a estudiar, meditar y absorber estas páginas, quiero dejar claro a todos los que lean estas cartas que mi propósito con ellas es, ante todo, disipar los mitos con los cuales mi personalidad humana y mis enseñanzas han sido envueltas. Mi intención es que el dogma y las doctrinas religiosas finalmente mueran de muerte natural en todo el mundo, del mismo modo en que desaparecieron los sacrificios de animales en el templo de Salomón. En segundo lugar, también he venido para ayudar a las iglesias a abandonar sus nociones arcaicas de Dios y del pecado. Ningún verdadero progreso espiritual es posible hasta que surja una clara comprensión de que cada persona es responsable de la manera en que desarrolla su vida. En tercer lugar, he venido para eliminar de tu mente las imágenes de un Dios omnipotente de magnificencia, grandeza y poder activo ilimitado, que recompensa a los virtuosos y castiga a los malvados. Estas creencias, aunque reconfortantes, son completamente erróneas. En cuarto lugar, estoy explicando la verdad del ser para finalmente disipar el viejo concepto de un Dios sentado en lo alto, en alguna parte del cielo, desde donde se dice que creó el mundo y todo lo que contiene en un tiempo relativamente corto. En quinto lugar, también he venido expresamente para ayudar a la ciencia a tender un puente sobre el abismo entre la consciencia universal y el surgimiento de las partículas eléctricas. Sin este puente entre la dimensión espiritual invisible y el mundo visible de la materia, la ciencia permanecerá estancada en viejas ideas y conceptos, en lugar de avanzar hacia nuevos reinos de investigación espiritual / científica para el perfeccionamiento de la humanidad. También he venido para mostrarte la verdadera naturaleza de aquel que te dio el ser, que te dio la individualidad, pues sin este conocimiento que revelará la naturaleza de tu ser dual, pero totalmente interrelacionado, espíritu y cuerpo, también te quedarás estancado en el mismo nivel de consciencia en el que te encuentras actualmente. Quiero dejar absolutamente claro que, nada viene de la nada.
Este es un refrán bien conocido entre ustedes y es absolutamente cierto. Sin embargo, existe un fundamento del ser, eterno, infinito y consistente, y eso es lo que voy a revelar. Tú no fuiste creado, extrajiste tu ser de él. Evidentemente, no podrías haber salido de algo completamente ajeno a tu propia consciencia. Estoy pidiendo a mi canal que elija algunos ejemplos terrenales comunes y comprensibles. No se puede sacar el relleno de un pastel de un tarro de melaza y descubrir que es carne molida. No se puede exprimir una naranja y obtener cerveza de jengibre. No se puede llenar un globo de aire, hacerlo estallar y encontrar gelatina goteando. Todos los ejemplos mencionados anteriormente, elegidos por mi canal, son ejemplos de lógica. Quiero que comprendas que el universo entero es una manifestación de lógica y de efectos lógicos consistentes, surgidos de relaciones de causalidad. Tu universo está constituido de causas y efectos hechos visibles. Este es un principio inalterable de la existencia. Si hay casos de alteraciones, tales como experiencias paranormales o curaciones instantáneas, la persona promedio queda asombrada y la ciencia se niega a creer que tal cosa sea posible. A medida que mis explicaciones se profundicen, finalmente comprenderás cómo ocurren tales alteraciones de manera lógica y efectiva. En otras palabras, estas alteraciones ocurren según leyes espirituales naturales y siempre sirven a un propósito necesario. No hay nada sin sentido en ninguna parte de la creación, ni siquiera en una hormiga o un mosquito, a menos que la mente de una entidad haya nacido defectuosa o haya sido dañada. Por lo tanto, esto es claro. Vives y operas en un universo físico que manifiesta el grado más alto de inteligencia y actividad con propósito en la creación de la materia en sí misma, en los cuerpos físicos de todas las entidades individuales, desde las plantas hasta los seres humanos. Desafortunadamente, ese alto grado de inteligencia y propósito cuidadoso es mínimo en la consciencia manifestada por esas mismas entidades creadas, desde las plantas hasta los seres humanos. En otras palabras, el cuerpo a través del cual vives y en el que piensas, sientes y realizas tus actividades, manifiesta en sus órganos físicos y en su funcionamiento un grado de inteligencia y de propósito amoroso mucho más elevado que el de tu consciencia humana.